buenos días a todos y todas que van a ver este programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española, sobre las causas, cómo se llegó a esa guerra civil en España, sobre el desenlace y el rol de la Unión Soviética, particularmente porque se le acusa de haber traicionado a la revolución o el intento de revolución en España. Y para eso vamos a hablar con Miguel Ángel Villalón, primer secretario del Partido Unión Proletaria de España, que es realmente una persona muy entendida y docta en este tema. Bueno, camarada, le cedo la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hablar de la Guerra Civil Española que ocurrió entre los años 1936 y 1939, es decir, hace mucho tiempo. Es decir, ha pasado muchos años y sin embargo sigue teniendo una actualidad importante, y no solo en España, sino para todos los pueblos del mundo, porque en el fondo las fuerzas sociales que intervinieron en aquella guerra siguen siendo las fuerzas principales que hoy están en liza en el mundo. Sobre la Guerra Civil Española, los historiadores más recientes calculan que se han escrito más de 50.000 volúmenes, los cuales, vamos a decir, en su mayoría suelen tener una actitud equidistante, es decir, algo que es también frecuente en los sectores, en ciertos sectores de la izquierda, con respecto a los problemas que hoy están ocurriendo en el mundo, donde digamos que en lugar de tomar partido por las fuerzas agredidas, las fuerzas trabajadoras, los pueblos, acaban creyendo toda la propaganda de los imperialistas y adoptan una posición pues como que todos son culpables y al final en realidad lo mejor es mantenerse al margen, ¿no? Y ese es el peor error que se puede cometer si queremos que el mundo progrese. Bien, en estos años últimos, sobre todo desde los acontecimientos de Ucrania con la operación militar especial de Rusia, se ha manipulado una cierta analogía entre la Guerra Civil Española y lo que ahora está ocurriendo, y se ha llegado incluso a forzar con el caso de Israel o de Taiwán, presentando a estos tres países como si fueran la Segunda República Española agredida por el fascismo, y que las potencias democráticas en aquel entonces no salieron en defensa de la República Española, y entonces han aprendido hoy la lección y ahora sí que intervienen ayudando con armas al régimen de Ucrania, al sionismo israelí o a la pobre provincia isleña de Taiwán, ¿no? Entonces, conviene hablar sobre la República Española para que veamos que las cosas son totalmente inversas a esa analogía. Bien, el contexto internacional en el que se desarrolla la Guerra Civil Española viene marcado por la victoria de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, la consolidación del socialismo allí, mientras en el mundo capitalista entero ha estallado una crisis muy profunda, la crisis de 1929, a la cual los capitalistas están tratando de responder y de frenar la lucha de los trabajadores, ayudando al fascismo a instalarse y buscando que ese fascismo lanzarlo contra la Unión Soviética como revancha por la pérdida de ese territorio tan inmenso
que se liberó del capitalismo. Son años en que la Internacional Comunista está desarrollándose y va a desempeñar un papel muy importante en los acontecimientos políticos, particularmente en España. España es un país en aquellos momentos, los años 20, 30 del siglo pasado, de tipo intermedio, es decir, un país que no es oprimido en el sentido de una colonia, sino que incluso ha sido un imperio. Lo que pasa es que un imperio en una situación de decadencia y un país capitalista atrasado. Por tanto, no es ni una gran potencia ni tampoco una colonia, ¿no? Es decir, es un país de tipo intermedio que podría tener una cierta similitud en algunos aspectos con lo que era la Rusia zarista antes de 1917. Es decir, que se reunían ahí unas condiciones muy importantes para un desarrollo revolucionario de los acontecimientos. Y de hecho, en la población española va creciendo la radicalización de carácter democrático y obrero en el país. España ha realizado hasta entonces varias revoluciones burguesas que en su conjunto han completado en lo fundamental la transformación capitalista de la sociedad española, pero con importantes resabios feudales, terratenientes, clericales. Entonces, en España, por ejemplo, más de la mitad de la población seguía desempeñándose en el campo, en la agricultura, la ganadería, y España trataba de conservar sus últimas posesiones coloniales a base de guerras en la que se veía implicada la población española, con guerras que incluso conducían a derrotas estrepitosas, como le había pasado ya a la Rusia zarista contra Japón, en Crimea, etc. Es decir, un poco una situación de ese tipo lleva al hartazgo de la población. La monarquía española en los años 20 recurre a una dictadura militar, pero esa dictadura militar está corrupta totalmente y no resuelve ni los anhelos del pueblo, ni siquiera tampoco logra esa disciplina que los explotadores quieren imponerle al pueblo. Y se desmorona esa dictadura militar y con ella la monarquía, y el pueblo conquista en 1931 la Segunda República. Esa Segunda República está dirigida, hegemonizada por los partidos republicanos burgueses y pequeño burgueses. Son partidos, vamos a decir, de izquierda, con un afán de progreso, de modernización del país, pero con mucho miedo al movimiento obrero, a que el movimiento obrero quiera emular la gesta heroica de los trabajadores soviéticos y llevar las transformaciones de España demasiado lejos, a su juicio, que es el camino del socialismo. La reacción no le queda más remedio que reconocer y dar un paso atrás. El rey se exilia, pero los militares reaccionarios, encabezados por Sanjurjo, el clero reaccionario, los terratenientes, los financieros, no dejan de conspirar para derrotar esa república de carácter democrático popular que se está, digamos que por la que el pueblo está luchando. Es decir, que hay un proceso de radicalización de la república. El pueblo quiere una república más allá de lo que los partidos republicanos burgueses están realizando como gobierno.
Pero ante ese papel de freno que tienen esos partidos, finalmente la derecha logra el gobierno durante 2 años para intentar dar marcha atrás a los pocos avances que se habían conquistado y desmoralizar al pueblo. Ese bienio negro es respondido por el movimiento obrero más organizado y más consciente, con una serie de huelgas, y de esas huelgas destaca una insurrección armada incluso en una parte de España que se llama Asturias, en 1934. Esa insurrección obrera es aplastada por las armas al mando del que sería luego el futuro dictador fascista de España, el general Franco. Las cárceles de España se llenan del orden de 30.000 presos políticos. Entonces, en aquellos años ya había triunfado el fascismo en Alemania en 1933, anteriormente en Italia. Es decir, había una ofensiva del fascismo, del nazismo, y la Internacional Comunista, que había intentado siempre la unidad de la clase obrera, para lo cual había tenido que luchar contra el sectarismo y el anticomunismo de los socialdemócratas, porque se negaban a esa unidad de la clase obrera. En aquel momento se produce un proceso de izquierdización de las masas que siguen a los partidos socialistas, de las bases de los partidos socialistas, de los sindicatos dirigidos por los socialdemócratas, y la Internacional Comunista ve que es el momento de llamar a una unidad amplia antifascista. Es así, el 7º Congreso de la Internacional Comunista se hace un llamamiento a la formación de frentes populares antifascistas, y va a ocurrir, se van a poder realizar esos frentes en Francia, pero particularmente en España, porque en Francia, digamos, el Estado burgués es mucho más sólido, y por tanto el Frente Popular va a ser un Frente Popular, digamos, menos permeable a las necesidades, a los anhelos del pueblo, de los trabajadores. En cambio, en España la situación de las clases dirigentes es más inestable, y se va a poder realizar con más plenitud el programa que la Internacional Comunista planteaba, que no era un programa de revolución socialista, sino un programa de resistencia al fascismo para derrotarlo, acometer transformaciones democráticas y facilitar que los trabajadores puedan, de la manera lo más democrática y pacífica posible, avanzar hacia el socialismo, conquistar el socialismo, pero para eso hacía falta derrotar al sector más reaccionario de la burguesía, esa oligarquía financiera que estaba alimentando la bestia del fascismo. Y así, en febrero de 1936, vence una coalición republicana, socialista, con el apoyo del Partido Comunista, que es el Frente Popular. El Frente Popular inicia unas medidas un poco más avanzadas que al principio de la proclamación de la República, pero siempre con el lastre de los partidos republicanos e incluso de la dirección del Partido Socialista, que frenan las decisiones. El Partido Comunista, no obstante, es leal a ese Frente Popular, lo apoya, y solamente destaca desde el primer momento la importancia de hacer frente a las conspiraciones de los fascistas para hacerse con el poder en España. Entonces, el 18 de julio de 1936 estalla un golpe de Estado que tenía la intención de prácticamente resolver en pocos días el cambio de régimen y la instauración de una dictadura fascista.
Sin embargo, fracasa en el sentido de que el pueblo se enfrenta al golpe de Estado, pide las armas y esa presión popular hace que incluso el gobierno de la pequeña burguesía o la burguesía media, ¿no? Izquierda republicana, con su presidente Manuel Azaña, el presidente Giral, acuerda defender la República y armar al pueblo. El pueblo, pues, de alguna manera se adelanta incluso, es decir, asalta un cuartel, etcétera, y se arma, ¿no? Entonces fracasa, por tanto, esa idea de cambiar el régimen con un mero golpe de Estado. Y queda ese golpe de Estado triunfando en una parte del país, una parte menor, y se inicia una guerra civil entre esos rebeldes, esos militares rebeldes, con los apoyos sociales que tienen, y la mayoría del pueblo, de la tropa, tanto del ejército como de la policía, como también incluso parte de la Guardia Civil, que se pone en defensa de la República. Aquí el Partido Comunista de España tiene una gran importancia a la hora de esa respuesta popular. Es decir, ha sido un animador de esa acción de masas antifascista. Primero, advirtiendo continuamente que el principal problema es el fascismo. Es decir, sin dejarse llevar por enfoques dogmáticos sobre que da igual fascismo que democracia burguesa, que lo importante es la revolución socialista, etc. Es decir, posiciones que podían justificarse en los años de la Revolución de Octubre, cuando el imperialismo era débil y realmente el proletariado podía sostener una ofensiva victoriosa, pero una vez estabilizado el imperialismo y el imperialismo se lanza una contraofensiva fascista, el problema fundamental es sumar la mayor fuerza para derrotar esa ofensiva, y una vez roto ese ariete imperialista es cuando la clase obrera puede plantearse las tareas suyas propias, las tareas estratégicas del socialismo. Pero mientras era un absurdo, porque lo único que conseguía la clase obrera con posturas maximalistas era aislarse y favorecer la victoria del fascismo y el aplastamiento de toda la democracia, incluida la democracia proletaria. Bien, entonces el partido, desde el primer momento, el Partido Comunista de España advierte de todo eso, no solo advierte, sino que organiza a las masas contra el fascismo, promueve la unidad amplia frente a él, y había advertido, incluso había la única crítica, vamos a decir, fuerte que hacía el partido al Frente Popular entonces, era que no podía aplicarse el programa del Frente Popular si se dejaba al ejército en manos de generales fascistas y monárquicos. Es decir, se pedía una depuración del ejército como una cuestión clave, ¿no? Como la cuestión central, vamos a decir. Entonces el partido lucha por la unidad popular y por la unidad también obrera, la unidad de las organizaciones obreras. Organiza alianzas obreras y campesinas, decide integrar el sindicato comunista, Confederación General de Trabajadores Unitaria, en la UGT, que es el sindicato dirigido por el Partido Socialista. Consigue la unidad orgánica de las juventudes comunistas y las juventudes socialistas en las Juventudes Socialistas Unificadas el 1 de abril de 1936, es decir, varios meses antes del golpe de Estado. Una organización que durante la guerra llegará a tener 500.000 afiliados. Y en Cataluña se consigue la unificación también proletaria. En el Partido Socialista Unificado de Cataluña se unifica en el Partido Comunista de Cataluña, que es la sección de la Internacional Comunista, el Partido Socialista de Cataluña, la Unión Socialista y el Partit Català Proletari. Esto el 21 de julio de 1936, prácticamente, por tanto, al tiempo del golpe de Estado.
El Partido Comunista es un partido que cuando triunfa la República en 1931 está diezmado sobre todo por la represión de la dictadura militar, pero además había cometido una serie de errores. Era muy difícil navegar en las turbulentas aguas de la situación de los años 20 por parte de todos los destacamentos comunistas, particularmente en Europa, ¿no? Entonces, un partido todavía pequeño, de 800 militantes en todo el país, en 1931. En 1932 se celebra su cuarto congreso, donde es renovada la dirección, con una intervención importante de la Internacional Comunista, y llegan al frente del partido los que serían los dirigentes del partido durante toda la guerra. Y ese partido de 800 militantes, cuando triunfa el Frente Popular y se inicia la guerra civil, llega a 30.000 ya militantes. Y en el momento álgido de la guerra civil llegará a 300.000 militantes. Es decir, para que se vea la progresión, una vez que ese partido consigue enrumbarse correctamente en su estrategia y táctica. Bien, el partido además no solo realiza un gran trabajo de propaganda antifascista, sino que crea en 1933 las milicias antifascistas obreras y campesinas, las MAOC. En ellas se van a formar los dirigentes militares comunistas que van a encabezar muchos destacamentos del Ejército Popular. Va a enviar a formarse a la Unión Soviética a algunos de esos dirigentes militares, y por tanto es un partido que está preparándose para la confrontación incluso armada con el fascismo. Entonces, en los primeros los primeros meses de ese golpe de Estado y ese inicio de la guerra, la respuesta popular es tal que la iniciativa la lleva la República, y la República está ganando. Incluso los embajadores, las personalidades tanto del bando fascista como de las democracias parlamentarias occidentales no creen en la victoria de los fascistas. Y entonces lo que se va a producir es un fenómeno de intervención internacional a favor de la rebelión fascista. De una manera directamente de apoyo, como es el caso de Alemania e Italia, que van a apoyar mucho más de lo que habían hecho al bando de Franco. Es decir, ya habían ayudado a trasladar tropas desde África y desde Canarias hasta la península de España. Ahora, digamos, van a inundar de material bélico y de tropas, van a fortalecer el ejército de Franco, y por el otro lado las democracias parlamentarias van a adoptar una política de no intervención. Se crea un comité de no intervención. Ahí, digamos, la idea proviene del gobierno británico, que en el fondo prefiere la victoria del fascismo, solo que estamos en tiempos de lo que se llamó el apaciguamiento, la contemporización con el nazismo particularmente. Es decir, son todos esos años que van desde la anexión de Austria, el Anschluss, el acuerdo de Múnich. Se deja que Alemania se haga fuerte para lanzarla contra la Unión Soviética, en el fondo. Entonces, si por un lado Alemania envía la Legión Cóndor con 700 aviones, 16.000 soldados, Italia envía el Corpo di Truppe Volontarie, 50.000 soldados, Portugal 15.000 soldados, financian a los fascistas, envían artillería, tanques, submarinos, controlan puertos, aeródromos, etc. Por el otro lado, Inglaterra, Francia
y la Internacional Socialista detrás apoyan la política de no intervención, es decir, no intervenir mientras los fascistas están apoyando por todos los medios. En ese comité de no intervención participan también las potencias fascistas, pero se saltan los acuerdos y ellas siguen ayudando al bando rebelde fascista. Claro, la teoría es no internacionalizar la guerra y luego siempre el miedo a que España caiga en el bando del bolchevismo, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera el Partido Comunista planteaba el socialismo ni la bolchevización, sino la unidad frente al fascismo para el mantenimiento de las libertades democráticas y parlamentarias. Es decir, eso es lo único que estaba reclamando el partido. Pero está siempre ese miedo a que el pueblo desborde lo que son los dirigentes, dícese, democráticos, ¿no? Francia cierra la frontera el 13 de agosto de 1936, ya no deja que pase material bélico para ayudar a la República, es decir, estamos hablando que solo lo permitió durante apenas unos 15 días. En septiembre de 1936, ante esta situación, el gobierno de la República pide amparo a la Sociedad de Naciones, porque Alemania no deja de enviar material, pero la Sociedad de Naciones se desentiende y entonces, a partir de octubre de 1936, la Unión Soviética decide salir del Comité de No Intervención y apoyar por todos los medios, que eso veremos más adelante, algunos datos sobre la cuantía de esa y las modalidades de esa ayuda soviética. El papel de la Unión Soviética, claro, está vinculado al papel de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista promueve el reclutamiento de voluntarios que vayan a ayudar a la República Española, y así se forman las brigadas internacionales en las que participan comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas, republicanos, en fin, personalidades de la cultura vienen a combatir al fascismo a España, ¿no? Son unos 35.000 brigadistas internacionales de unos 50 países. En aquel entonces el camarada José Stalin es secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, declara lo siguiente con relación a la guerra de España. Dice: los trabajadores de la Unión Soviética, al ayudar en lo posible a las masas revolucionarias de España, no hacen más que cumplir con su deber. Se dan cuenta de que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresista. La socialdemocracia, en cuanto a sus bases, ayudó a formar esas brigadas internacionales, pero los dirigentes pusieron toda clase de trabas. En esa situación, el Partido Comunista de España declaró que la guerra había cambiado de carácter, había dejado de ser una simple guerra civil, es decir, una simple guerra conservadora de la república que había establecida, y entonces pasaba a ser una guerra nacional revolucionaria. ¿Y por qué la llamaba así? Bien, una guerra nacional se entendía porque ya no estaba sola la República y el pueblo español frente al fascismo doméstico, el fascismo que hubiera en España, sino que cada vez pesaba más en el bando rebelde la ayuda extranjera. Es decir, por tanto, la República Española no estaba luchando solo contra los reaccionarios españoles, sino principalmente contra la reacción mundial. Y entonces se convirtió en una guerra de independencia nacional, una guerra de soberanía nacional, una guerra nacional, ¿no? ¿Y por qué revolucionaria? Pues porque ya no
a falta de una ayuda de las democracias parlamentarias, a la República no le quedaba más remedio que fortalecerse internamente, cortando las raíces económicas, políticas, militares que tenía la reacción en España, acometiendo una serie de transformaciones económicas y políticas que no eran todavía socialistas, pero sí eran profundamente antimonopolistas, anti-latifundistas, anticlericales en el sentido del clericalismo reaccionario. Por tanto, era necesario afianzar, digamos, el poder y el control del pueblo sobre toda la vida social del país, ¿no? Continuando ese apoyo del Partido Comunista a la República, acepta el Partido Comunista algo que hasta entonces los comunistas siempre habían evitado mientras no hubiera un movimiento revolucionario vamos a decir, suficientemente poderoso e independiente por parte de la clase obrera, que era entrar en un gobierno. El gobierno de la Segunda República era un gobierno burgués. Es decir, que de él formaban parte algunos ministros socialistas no quería decir que dejara de ser un gobierno burgués. Pero en aquel entonces el Partido Comunista decidió aceptar entrar en el gobierno en minoría, pero aceptar entrar en el gobierno y conservar a la vez su independencia política, ¿no? Y entonces tuvo dos ministros, un ministro de Agricultura, para impulsar una reforma agraria que diera la tierra a los campesinos, y un ministro de Instrucción Pública para favorecer la política de alfabetización y de desarrollo cultural del pueblo. Entonces el partido prioriza ganar la guerra, resolver los problemas de la Revolución Democrática y robustecer la unidad de las fuerzas populares. Entonces es en esos primeros meses que se da la mayor unidad a favor de la República. El Partido Comunista, en ese periodo en que todavía el pueblo tiene la iniciativa, la República, vamos a decir, está ganando la guerra, va a impulsar la formación del Ejército Popular. Entonces, esas milicias obreras y campesinas antifascistas que había creado el Partido Comunista se dividieron en 5 batallones, el quinto de los cuales se reorganizó como quinto regimiento de las milicias populares. Y ese va a ser el impulsor de la formación del Ejército Popular Republicano. Estaba compuesto fundamentalmente por militantes comunistas y de la Juventud Socialista Unificada. Siempre va a buscar la unidad entre el frente y la retaguardia, es decir, como siempre han hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es unir la producción y el combate, ¿no? Es decir, y por tanto va a desarrollar un gran papel económico y político. Así, en octubre de 1936 se promulga la creación del Ejército Popular, y de las 6 primeras brigadas de ese ejército, 4 eran brigadas comunistas del 5º regimiento. En diciembre de 1936, el 70% del 5º regimiento ya se ha incorporado al Ejército Popular, digamos, abriendo camino a las demás milicias, porque hasta entonces la defensa de la República se había realizado a través de las milicias de los partidos obreros y de los sindicatos obreros. Es decir, cada sindicato, el sindicato socialista, el sindicato anarquista, el UGT y CNT tenían su milicia, el Partido Comunista tenía la suya, el Partido Socialista la suya, y entonces lo que se promueve es la unificación bajo un mando único para formar un ejército, ¿no? Es decir, que no, las milicias están bien para empezar, pero no son suficientes para sostener una guerra frente a un enemigo tan organizado y pertrechado como el ejército fascista. Así es como la ofensiva fascista se va a estrellar en Madrid, no van a poder pasar
el Partido Comunista lanza la consigna "no pasarán", y efectivamente no pasaron, son derrotados los fascistas en Madrid, en Guadalajara, y entonces entra en pánico el bando fascista, y ese pánico va a dar lugar a que se recrudece la ayuda militar alemana e italiana y el bloqueo de las potencias llamadas democráticas contra la República, que al fin y al cabo no le permiten pertrecharse de armas o le ponen toda clase de trabas, ¿no? El partido lanza unas 8 condiciones de la victoria, las llama, que es la política de guerra del partido, que es concentrar todo el poder en el gobierno del Frente Popular. O sea, nunca el partido plantea el tomar él el poder. Es decir, no se trata de una situación de ofensiva de la revolución proletaria, sino se trata de una defensiva democrática para derrotar el fascismo. Son esos años que preceden a la Segunda Guerra Mundial. Plantea el servicio militar obligatorio, la disciplina de guerra en la retaguardia frente al caos, la desorganización que promueven fundamentalmente ciertos intelectuales, anarquistas, dirigentes socialistas y los trotskistas, que ahí desempeñan un papel continuamente de hostigamiento, de un papel de ultraizquierda, de que hay que hacer la revolución y no ganar la guerra. En definitiva, digamos, con mala intención o buena, el caso es que favorecen al fascismo, ¿no? Favorecen los designios de los militares fascistas. Plantea el Partido Comunista la nacionalización y reorganización de las industrias básicas para crear una potente industria de guerra, el control obrero sobre la producción y el fomento de la producción agrícola y planificación, por lo menos, de las principales industrias y sectores agrícolas. En esta situación van apareciendo cada vez más las dificultades en la unidad de la República. Y entonces el jefe del gobierno, primero Largo Caballero, que era un dirigente del ala izquierda del Partido Socialista, pero profundamente anticomunista, intenta aislar al Partido Comunista y formar una especie de gobierno sindical, como tenía mucho peso en el sindicato socialista, intenta adular a los anarquistas para formar algo así, y por tanto eso va a debilitar realmente el esfuerzo de guerra. Después será sustituido como ministro de la guerra por otro socialista, Indalecio Prieto, también muy anticomunista, que entendía mejor la necesidad de la disciplina, pero que va continuamente a tener posiciones derrotistas. Es decir, que hay una situación de deterioro ahí en la dirección del Frente Popular, a pesar de los esfuerzos del Partido Comunista por fortalecerlo. Hay que tener en cuenta que las masas de obreros socialistas se están pasando al Partido Comunista. El Partido Comunista es cada vez más fuerte y tienen un miedo enorme esos dirigentes socialdemócratas y anarquistas anticomunistas, y entonces poco a poco van refugiándose bajo el ala de una colaboración con el fascismo, de una búsqueda de lo que llamaron una paz honrosa, que en realidad no existió. Lo único que existieron fue lo que se llamó la paz de los cementerios, es decir, que todo lo que prometió Franco fue mentira, y fusilaron a todos los que necesitaron fusilar, y los demás se pudrieron en la cárcel o acabaron en el exilio. Y todo eso va a debilitar el esfuerzo de resistencia de la República. Todavía habría batallas muy, muy importantes que ganaría la República, como la batalla del Ebro, la de Teruel, es decir, pero no obstante acabaría perdiendo terreno la República, con también el papel de los nacionalistas catalanes y sobre todo vascos, en fin, que avanzaría el bando de Franco, pero el factor fundamental del progreso de los fascistas es el internacional. Es decir, ha sido el que solo la Unión Soviética apoyó a la República, también México,
pero tenía pocos recursos para apoyar. Y en cambio los fascistas recibieron abundante apoyo de Alemania, de Italia y el bloqueo de los llamados países democráticos, ¿no? Entonces eso fue determinante en un momento en el que se estaba preparando una Segunda Guerra Mundial. En realidad esa guerra de España era un poco un prolegómeno de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, y de hecho el que perdiera la República envalentonó al fascismo para iniciar esa guerra mundial, ¿no? Pero los demócratas burgueses les pudo más su interés de clase, su egoísmo, su anticomunismo, que la defensa de su propio régimen preferido parlamentario, ¿no? Y entonces, lamentablemente, fomentaron, sobre todo Inglaterra, una conspiración dentro del gobierno republicano que debilitó la República, y solo los comunistas hicieron frente a esa conspiración, pero no podían atender el frente y la retaguardia, y al final, en abril de 1939 triunfó el fascismo en España y continuó durante 40 años, y hoy pues tenemos un régimen heredado de entonces, es decir, ya no tiene que recurrir a las formas extremas del fascismo, pero tienen el poder los mismos que sostuvieron a la reacción a lo largo de la historia, y particularmente durante esa guerra civil. Entonces, claro, esa analogía forzada y manipulada malintencionadamente de comparar a Ucrania, Israel y Taiwán hoy con la Segunda República no tiene ninguna cabida, porque en realidad la República fue agredida, mientras que la Ucrania de hoy solo es un territorio en el que Occidente ha conquistado el poder a través de un golpe de Estado. Es decir, nada que ver con la República, que fue conquistada en las urnas por el pueblo y por tanto a favor de un progreso de la sociedad. Aquí, en cambio, en el caso de tanto de Ucrania como de Israel o como de Taiwán, estamos hablando de sectores reaccionarios que lo que intentan es perpetuar el dominio, el expolio de un puñado de magnates, de oligarcas en el mundo sobre los pueblos, ¿no? Y por tanto es todo lo contrario. Es decir, por tanto, no es que hayan aprendido la lección y ahora intervengan en defensa de un pobre país o unos pobres países agredidos, sino que siguen siendo los mismos de siempre, siguen teniendo el mismo interés en defender la reacción, en defender que el pueblo no consiga realizar sus anhelos, sus necesidades, ¿no? Bueno, el papel de la Unión Soviética en este conflicto, algo he dicho, pero bueno, voy a intentar añadir algún elemento más. Es un papel que va a ser reconocido por todos, incluso por los dirigentes socialistas anticomunistas, como por ejemplo Indalecio Prieto, en enero de 1937, dijo: la Unión Soviética es el único país del mundo, además de México, que ha prestado apoyo armado a la República Española todo lo que ha podido, sin aspavientos ni fanfarrias. Bueno, la Unión Soviética se organizó a pedido del gobierno de la República, es decir, en ningún momento la Unión Soviética tomó ninguna decisión de ayuda que no fuera la solicitada por el gobierno de la República. Es decir, siempre fue al gobierno de la República, nunca al Partido Comunista ni a ninguna fuerza particular, sino respetando la soberanía de España siempre. Tuvo que vencer primero la distancia geográfica, es decir, está mucho más lejos que Alemania e Italia, el bloqueo de las costas por la flota de los facciosos, tanto españoles como de las escuadras italiana y alemana, el cierre periódico de la frontera terrestre de Francia. Es decir, que
mandaba material a la Unión Soviética que a veces no podía llegar ni a las costas de España. Entonces, de octubre de 1936 a enero de 1939, la Unión Soviética envió a la República Española 648 aviones, 374 tanques, 60 carros blindados, 1.186 piezas de artillería, 20.486 ametralladoras, cerca de 500.000 fusiles y gran cantidad de municiones y pertrechos. El primer barco con material llegó el 12 de octubre de 1936 al puerto de Cartagena. También envió la Unión Soviética asesores y especialistas militares soviéticos, es decir, nunca la Unión Soviética no envió a combatientes directamente, sino siempre personas de segunda fila que ayudaran a lo que se les mandara. También ayudó a la preparación de cuadros militares. Es decir, antes de la guerra, el Partido Comunista, como todos los partidos comunistas, podían ir a formarse políticamente y también militarmente, y sobre todo ante la eventualidad de que el fascismo rompiera los derechos y las libertades democráticas, por la posibilidad de defenderse. Envió, fueron famosos los tanques T-26 soviéticos, los cazas I-15 y 16, pilotados por voluntarios soviéticos, los bombarderos SB. Pero bueno, con todo y eso, la suma de todos los apoyos soviéticos fueron aproximadamente algo menos de 5.000 efectivos frente a los 300.000 voluntarios del fascismo, es decir, que los que ayudaron desde el fascismo. Fallecieron en España 127 asesores y especialistas soviéticos en batallas, 11 a causa de las heridas, 32 desaparecieron y 19 murieron en accidentes, es decir, que fue una ayuda también que costó vidas a la Unión Soviética. Los soviéticos lo hacían por solidaridad democrática con España, por antifascismo, y también eran conscientes de lo que se les venía encima. Y por tanto, como dijo Pavel Sudoplatov, uno de los principales oficiales soviéticos, dijo: enviamos a España tanto a agentes jóvenes e inexpertos como a instructores experimentados y profesionales. El país se convirtió en una especie de campo de entrenamiento para probar nuestras futuras operaciones de inteligencia militar. Muchos de los movimientos posteriores de la inteligencia soviética se basaron en los contactos establecidos en España y en las conclusiones extraídas de nuestra experiencia española. Es decir, que era necesario eso, como también hoy en día es necesario para los países que se enfrentan a la ofensiva del imperialismo, ayudar a los países que están en primera línea de frente, porque no solo los ayudan a ellos, sino que se ayudan a sí mismos para lo que les pueda venir, llámese la República Popular Democrática de Corea, Irán, etcétera, etcétera. Bueno, fueron galardonados con el título de Héroe de la Unión Soviética en la Guerra de España 36 pilotos, 21 tanquistas, 2 submarinistas, 2 asesores militares. Y entre ellos de las diversas nacionalidades de la Unión Soviética. Ahora es interesante resaltarlo, ya que se utiliza el nacionalismo contra los pueblos eslavos, ¿no? 39 eran rusos, 7 ucranianos, 5 bielorrusos, 2 judíos, 2 letones, un mordvingo, incluido un búlgaro, un italiano, un suizo, que habían emigrado a la Unión Soviética. Pero no solo la Unión Soviética ayudó como Estado, sino como pueblo. Es decir, directamente la opinión pública soviética se movilizó. Había mítines, manifestaciones en decenas de ciudades, se crearon asociaciones URSS España, se realizaron colectas y donaciones, se formó un centro estatal de apoyo a la República Española,
se enviaron barcos con víveres, no solamente con armamento. 1.000 toneladas de mantequilla, 4.200 de azúcar, 300 de margarina, 4.130 de trigo, 3.500 de harina, 2.600 de pescado ahumado, 2 millones de latas de conservas, 125.000 latas de leche condensada, café y cacao, 10.000 juegos de ropa. Los sindicatos soviéticos enviaron 48.000 toneladas de trigo, 100.000 latas de conserva de carne y leche condensada, 1.600 toneladas de mantequilla, 3.500 toneladas de azúcar. En total, entre julio del 36 y finales del 38, más de 274 millones de rublos recaudados por voluntarios, es decir, por la gente que lo que aportaba voluntariamente. Luego la Unión Soviética acogió a niños españoles que estaban en peligro o que habían muerto los padres, y entonces más de 3.000 niños vivieron a cuenta del Estado soviético, que adquirieron luego estudios avanzados, y la Unión Soviética intentó formarlos para el día en que el pueblo español pudiera recuperar su libertad, tener especialistas capaces de ayudar a la prosperidad de nuestro pueblo. Cuando ya se vio que todo Occidente dejaba hacer a Hitler, pues la Unión Soviética vio que ya no podía salvar la República, fue retirando la ayuda para centrarse en su propia defensa, porque no le quedaba más remedio. Pero los verdaderos patriotas y republicanos españoles eso no lo ven como algo negativo, sino que saben valorar todo ese esfuerzo, esa ayuda que nos prestó la Unión Soviética, y trataron de devolverla, los que pudieron, a la propia Unión Soviética al trasladarse allí. Y por tanto, después de la Segunda República y la Guerra Civil, al estallar la Segunda Guerra Mundial, participaron 6.000 españoles en la lucha contra la invasión nazifascista de la Unión Soviética, y aportaron sus conocimientos teóricos y sobre todo prácticos adquiridos durante la Guerra Civil. Entre ellos destacó Rubén Ruiz Ibarruri, el hijo de Dolores Ibarruri, que sirvió como comandante de una compañía de ametralladoras y murió en la batalla de Stalingrado, al cual se le concedió el título a título póstumo de Héroe de la Unión Soviética. Bueno, yo creo que me he excedido un poco del tiempo y ya por ahí lo dejo, y a partir de ahí, si eso, entablamos un diálogo. Gracias, camarada, estuvo excelente. Excelente. O sea, no sé qué decir. Estuvo extraordinario. Fue, bueno, impresionante. Una no pincelada, una profunda pasada sobre la historia de España, una cantidad de cosas que yo desconocía plenamente. Y bueno, la profundidad, lo dramático del proceso, llega a cualquier ser humano, más allá de ser comunista o no, y este afán de lucha de los pueblos, y que una y otra vez se alzan y luchan y sangran, y bueno, son muchas veces derrotados, y después viene el nuevo proceso de lucha, de sangre. Bueno, es dramático. La historia de España tiene ciertas similitudes a la historia nuestra en Chile, que también es, bueno, yo creo que es más fracasado el proceso en Chile incluso que lo podemos decir en España, porque allá hubo lucha, hubo organización, tenían armas en las manos. Bueno, impresionante, cámara. Mire, voy a hacer una corta pausa, espérese, que son pausas de corte. Ya, entonces aquí estas pausitas yo lo tengo por práctica, se dejan simplemente para poder cortar bien. Y a ver, quizás tiene razón que puedo hacer pausa acá, voy a hacer
Ahora sí, ya. Camarada, una pregunta que le quería hacer y es en relación a una argumentación que frecuentemente se le escucha decir a sectores trotskistas y anarquistas, y es la acusación que ellos dicen que los comunistas habrían negado entregarle las armas a los anarquistas durante la guerra civil, que la Unión Soviética, con soporte solidario, hacía entregar a la República. ¿Cómo respondería usted esa acusación? Bien, a mí me parece, digamos que la objeción está formulada de una manera, digamos, retorcida, porque en la Unión Soviética lo que ayudaba era al gobierno legítimo de la Segunda República, elegido por el pueblo en febrero de 1936, es decir, el gobierno del Frente Popular. No ayudaba a tal o cual partido, ni le daba armas a unos y le negaba a otros, sino que era un asunto del propio gobierno republicano. La ayuda soviética se inicia en octubre de 1936, en el mismo mes en que se forma el Ejército Popular. ¿A dónde van a parar esas armas? Lógicamente al Ejército de la República. Que luego existan milicias que tardaron en integrarse en ese ejército, que se opusieron a la formación de ese ejército, eso era un asunto de orden público interno de la República. Es decir, la Unión Soviética no daba las armas a tal o cual persona, a tal o cual grupo, sino al gobierno de la República, son sus instituciones, de las cuales destacaba entre ellas el ejército republicano, con lo cual es allí donde iban a parar esas armas. Entonces, claro, lógicamente no iban a parar a alguien que no fuera ese gobierno. Y por tanto, en ningún momento han sido armas para el Partido Comunista, sino han sido armas para el gobierno de la República y su ejército. Con lo cual, no se miraba cuál era el carné de afiliación del soldado que estaba combatiendo en ese ejército, si era anarquista, si era socialista, si era republicano o si no era de ningún partido o sindicato. Es decir, solamente se entregaban para un esfuerzo de guerra que decidía el gobierno republicano y no lo decidía la Unión Soviética. Camarada, y si tiene la intención, nos gustaría saber qué opinión tiene sobre esto de la indisciplina que siempre se dice del sector anarquista, por un lado, que siempre se habla de una, bueno, a veces hasta peligrosa, que en ciertos momentos incluso fueron ellos responsables del avance del bando enemigo. Y por otro lado, me gustaría preguntarle sobre la perspectiva actual que se ve, bueno, en la construcción de una fuerza comunista en España. Esas dos preguntas de cierre. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí es evidente que hay las generalizaciones no suelen ser afortunadas. Y en el caso de los anarquistas en la Guerra Civil Española es digamos, una generalización que clama al cielo, porque los anarquistas tuvieron un comportamiento muy diferente según cuáles eran. Había anarquistas que efectivamente tendían a posiciones sectarias, aventureras, a acantonarse en determinados territorios y hacer su revolución de comunismo libertario y olvidarse de que estaban en una lucha contra el fascismo, que si triunfaba el fascismo se iba a acabar su experimento de comunismo libertario, como las comunas de Aragón, etc.
pero eso no era ni mucho menos el grueso de la militancia anarquista. Hay que tener en cuenta que en el anarquismo español había un pequeño grupo más bien intelectual, una especie de partido político en todo menos en el nombre, que se llamaba Federación Anarquista Ibérica, que efectivamente tenía posiciones muy bakuninistas, muy antiunitarias, vamos a decir, muy maximalistas de sus objetivos, aunque ellos no lo quieran llamar así, políticos. Pero luego había un gran sindicato de masas, como es la Confederación Nacional del Trabajo, y tenían mandos como Buenaventura Durruti, que fue un anarquista absolutamente unitario y fiel a la clase obrera y fiel a su propia palabra y sus compromisos. Y murió combatiendo al fascismo. Es decir, es un ejemplo de que anarquista no necesariamente quiere decir alguien que rompe la unidad de la clase obrera, su disciplina frente al enemigo, sino que puede ser un componente muy importante de avance del movimiento obrero. Y quiero dar otro ejemplo más. El propio secretario general del Partido Comunista, José Díaz, provenía de las filas del sindicato anarquista, de la CDT. Es decir, por tanto, del anarquismo vinieron muchos cuadros del Partido Comunista que habían comprendido que el anarquismo tenía una razón de ser frente a la traición de los dirigentes reformistas del Partido Socialista y, por tanto, pues, digamos, por lo menos se unían a los demás obreros revolucionarios, aunque no fueran marxistas. En cuanto, lógicamente, surgió un Partido Comunista y pudieron ya organizarse de manera independiente como sobre la base del marxismo-leninismo, pues entonces ya muchos anarquistas evolucionaron hacia el marxismo, ¿no? Y entonces, digamos, conservaron ese espíritu auténtico revolucionario del anarquismo más sano, ¿no? De la lucha, en definitiva, contra la opresión, contra la explotación. Y por eso las grandes masas de obreros de la CNT nunca fueron un problema para la Segunda República, sino todo lo contrario. Fueron defensores de la República buscando ganar la guerra para poder seguir adelante en la liberación de la clase obrera. Bien, en cuanto a lo que ha devenido España a raíz de la derrota de la República y la victoria del fascismo, bueno, pues entonces hemos tenido un fenómeno que es un fenómeno que ya se había producido en los años 20 y que se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial, que es que cuando es derrotada la clase obrera, el imperialismo, que es el capitalismo de los monopolios, que es el gran capitalismo, se consolida y siempre se va a apoyar en todo lo atrasado, en todo lo reaccionario y, vamos a decir, reúne eso en un compacto político que frena el avance del pueblo. Y entonces, mientras el pueblo no rompe ese corsé, pues puede mantener formalidades democráticas. Y aparentemente eliges al presidente de la República o al presidente de un gobierno, pero al final ese gobierno hace lo que los grandes capitalistas deciden, sea del color que sea ese gobierno, sea abiertamente de derechas o supuestamente de izquierdas. Y entonces, bueno, pues ese ejemplo lo tenemos en España, lo tienen ustedes en Chile y lo hay en muchos países. Cuando el pueblo consigue liberarse de ese corsé engañoso y abrir un camino propio, es cuando entonces recurre a los métodos excepcionales del fascismo y, bueno, pues esa situación en cualquier momento se puede producir
y parece que vamos camino de ello, puesto que hay tambores de guerra en toda Europa y está avanzando las formas más irracionalmente autoritarias de gobierno, y estamos en una situación tremendamente compleja, y el pueblo va a sufrir, y está sufriendo ya, pero más que le espera, de enormes agresiones que van a justificarle por las buenas, y si no, se las impondrán por las malas. Y bueno, pues ahí es el que los comunistas consigamos conectar con ese pueblo, formular las reivindicaciones inmediatas más necesarias para reunir a las fuerzas máximas posibles y aislar lo más posible a la reacción recalcitrante. Eso ya dependerá de nosotros y de las masas a la vez. Es decir, la clase obrera es una unidad, vamos a decir, de vanguardia y masas, ¿no? Es decir, no es ni una cosa sola ni la otra sola. Es la unión contradictoria, y en esa unión contradictoria esperemos que con el apoyo del movimiento de liberación nacional de las naciones oprimidas, y que unas son naciones oprimidas como lo vienen siendo desde hace cientos de años, débiles, pero otras ya, gracias al socialismo, son naciones oprimidas fuertes. Son oprimidas porque están siendo acosadas y están siendo agredidas. Es el caso de Rusia o el caso de la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea. Es decir, son países que o fueron socialistas y todavía su pueblo sigue sintiendo la necesidad del socialismo, o todavía son socialistas y son hoy por hoy, digamos, el baluarte que tienen los pueblos que intentan liberarse de la dominación, de la superexplotación imperialista. Entonces, con ese apoyo que podemos tener en ellos, podemos debilitar al imperialismo aquí, debilitar a su agente en las filas del movimiento obrero, que son esa socialdemocracia, ese eurocomunismo, ese revisionismo reformista, y entonces fortalecer a la clase obrera independiente como clase, es decir, una clase obrera cada vez más consciente, mejor organizada y más capaz de tomar la dirección del pueblo entero e ir avanzando por un camino democrático lo más pacífico posible, pero eso muchas veces no va a depender del pueblo, ¿no? Eso va a ser la reacción la que rompa las reglas del juego, como lo ha demostrado muchas veces, pero no es nuestro interés nunca el que las cosas se hagan por el camino más doloroso, porque quien más sufre es el pueblo, que somos parte de él, que es nuestro. Es decir, por tanto, nosotros queremos que el pueblo se libere de la mejor manera, pero sobre todo que se libere. Y entonces eso es lo que vamos a intentar, y estamos intentando en todas partes, frente a todas las adversidades, pero sabiendo apreciar cómo el mundo está entrando en una dinámica nueva de carácter liberador, y que eso los trabajadores tarde o temprano van a asir esa oportunidad y van a abrir camino para nuevamente que el socialismo vuelva a triunfar y extenderse por el mundo, y dejar atrás y llevar al museo de historia las viejas relaciones sociales capitalistas, ¿no? Camarada, excelente. Mejores palabras de cierre no podríamos tener. Entonces, camarada, me despido, fue magnífico. ¿Qué más se puede decir? Fue extraordinario. Y quedamos al habla. Seguimos para próximos temas. Estupendo. Pues muchas gracias por contar conmigo, y salud y mucha fuerza para continuar en la lucha. Así lo hacemos, camarada.